La unción. ¿Se recuerdan que yo les había hablado del ungimiento que se hacía en el Antiguo Testamento, que Dios había mandado que todas las personas que iban a comenzar a servirlo como sacerdotes apartados para él tenían que ser ungidos? Y también había dado unas instrucciones exactas de cómo debía estar preparado ese aceite que se derramaba sobre el sacerdote que iba a comenzar a servir. Era necesario, no podía comenzar a servir a Dios, no podía comenzar a tocar las cosas santas de Dios. Antes debía ser ungido. Y así fue ungido Aarón y todos los sacerdotes que los que vinieron después de él. En este tiempo sigue siendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No hay cambios en el ámbito espiritual. En aquel tiempo se preparaba, como les dije, el aceite para que la persona fuese ungida. Pero en este tiempo, nosotros recibimos esa unción, la recibimos también, recibimos ese ungimiento. Y vamos a ir a ponernos en contexto. En Hechos 1, después de que ya Jesús había cumplido con todo, fue crucificado, resucitó, y luego que él resucitó quedó un tiempo junto a sus discípulos dándoles las últimas instrucciones. Y una de las instrucciones más importantes que él dio fue que le decía a sus discípulos que se queden quietos en un lugar, que no vayan, no vuelvan a Jerusalén, que no hagan nada, que se queden esperando la promesa, del cual le dice, oíste de mí. Que esto lo vemos en Hechos 1:4, donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta recibir la promesa. Les manda que no hagan nada, que no se muevan, que se queden juntos ahí en Jerusalén, hasta que venga esa promesa. Y luego ellos se quedan todos juntos, los discípulos con la madre de Jesús, con María y los que los seguían en ese momento. Y están todos juntos, dice. Y vamos a Hechos 2, que dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, acercándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice, estaban todos juntos, unánimes estaban. Juntos, unánimes estaban ellos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos estar juntos con alguien, pero no unánimes, no con el mismo sentir. Y estos discípulos, junto con María y los que lo seguían, estaban todos juntos, unánimes, orando por el mismo motivo. Porque para que viniese la promesa sobre ellos. Todos estaban clamando lo mismo, todos estaban unánimes, juntos. Eso quiere decir unánimes juntos, con el mismo sentir, pidiendo la misma cosa. Porque diferente es que podemos estar, por ejemplo, todos juntos en una iglesia, orando, pero uno está orando por el pastor, el otro está orando por su hijo, el otro está orando por su matrimonio, el otro por su economía, pero no se está juntos, pero no unánimes con un mismo sentir. Y en esta ocasión estaban los hermanos, los discípulos, estaban todos juntos, unánimes con el mismo sentir, orando. Y ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo. Ese es el ungimiento, el Espíritu Santo que viene sobre nosotros con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Ese es el sello. Ese es el sello que Dios nos da. ¿Para qué? Para servirlo. Amén. Y dice, vamos a volver un poquito a Hechos 1 y vamos a estar leyendo el versículo 8, en donde dice, Jesús le dice a sus discípulos, antes de irse,
cuando les dio las instrucciones de no irse de Jerusalén y comenzar cada uno a predicar por su cuenta, sino que les dijo que se quedasen tranquilos ahí esperando juntos que venga esa promesa. Y le dice, porque ellos en realidad cuando lo vieron ahí a Jesús, que ya que lo tenían, querían saber qué iba a pasar, cómo iba a ser el fin del mundo, ellos querían llenarlos de preguntas. Y el Señor les dice, no les toca a vosotros que saber estas cosas, esperen, tengan paciencia. Lo principal ahora es que ustedes reciban, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que reciben luego cuando están todos juntos, unánimes, pidiendo que se manifieste lo que Jesús les había hablado. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Vendrá eso, el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. Recibiréis poder, dice. Recibiréis poder. Si no estás bautizado en el Espíritu Santo, no tenés poder. No tenés unción. La unción es el mismo Espíritu Santo y la unción se recibe para servir a Dios. Si vos vas al campo de batalla a trabajar para Dios, te vas a predicar, te vas a hablar con alguien o vas a hacer un trabajo para Dios. Si no estás bautizado en el Espíritu Santo, Jesús te dice, quédate quieto y busca la unción, busca al Espíritu Santo. Y ahí vas a recibir poder para ser mi testigo, para predicar de mí, para testificar de mí, para hablar de la palabra. Ahí se recibe la unción para hablar. Antes suena mucho como palabras huecas. Capaz está hablando lo correcto, porque se conoce la Biblia, se puede hablar lo correcto. Pero si no se está bautizado en el Espíritu Santo, no hay poder, no hay unción. Así como en aquel tiempo, Aarón estaba consagrado a Dios. Aarón amaba a Dios y Aarón quería servir a Dios. Tenía toda la buena voluntad, pero Dios le dio la instrucción de que Moisés lo ungiera con ese aceite especial, que había dado instrucciones exactas, con ese aceite especial, para que entonces viniera sobre él esa unción, para todo lo que tenía que hacer para Dios, para todo lo que él tenía que hacer para Dios. Y en este tiempo, ese aceite lo recibimos espiritualmente, y la evidencia de que lo recibimos es el bautismo, es el hablar en nuevas lenguas. Esa es la señal evidente de que recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Y es una promesa para todos, no es para algunos, es para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, que es para todo aquel que cree. Vamos a ver un poquito, en el 14 dice, y todos ellos estuvieron ahí, unánimes juntos, y recibieron tal poder que los que estaban juntos unánimes y sabían lo que estaban esperando y recibieron ese bautismo, estaban gozosos, estaban felices. Pero los que estaban por fuera, los que no entendían lo que estaba pasando, los que no conocían a Jesús, decían, estos están todos locos. ¿Qué les pasa? Están todos locos. Y ahí se puso de pie Pedro, que era un hombre bruto, mal hablado, era un pescador neto. Pero cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, cambió su dialecto, cambió su forma, cambió su postura y él comienza a predicar. Ahí, en ese momento. Antes, si iba a predicar, lo iba a hacer en su carne y no le iba a ver bien porque iba a hablar sin fundamentos que pesaban, sin sabiduría, sin discernimiento, sin revelación, sin dones, sin talentos, sin nada. Él iba a hablar lo correcto, iba a contar lo que pasó con Jesús. Pero a través de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, él también ahí se recibe la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, la revelación, los dones. Se reciben.
cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso hoy Dios te dice, si me querés servir, esperá, buscá, clamá por el bautismo, por la llenura de mi espíritu y con la evidencia de hablar en lenguas. Porque muchos dicen que están bautizados en el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Entonces quiere decir que no están bautizados. Creen estarlo, pero no lo están. Están siendo engañados. Para tener el Espíritu Santo, o sea, mejor dicho, la evidencia de tener el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo que nos da Jesús directamente, la evidencia es que se hablen en lenguas. ¿Y para qué lo recibimos? ¿Para qué somos marcados? ¿Para qué somos sellados? Para servirlo, con sabiduría, con discernimiento, con revelación. Es importante que un siervo, un hijo de Dios, una sierva, una hija de Dios, tenga sabiduría, tenga discernimiento, tenga revelación. Y eso se recibe a través del Espíritu Santo. Los dones de sanidad, de liberación, de restauración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a todo conocimiento y a todo entendimiento. A todo conocimiento. Él nos enseña, Él nos da una sabiduría especial. Y en este tiempo, hermanos, es importante porque vienen cosas tremendas. Dice la palabra de Dios que Satanás va a tratar de engañar, de mentir hasta, si fuese posible, hasta los escogidos. Por eso Jesús nos dice, no hagan nada antes de bautizarse en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ser engañados. Al no tener discernimiento, de ser engañados. Por eso dice que en los últimos tiempos Satanás va a tratar de engañar aún a los escogidos si le fuera posible, dice. Si le fuera posible. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos bautizados con la evidencia de hablar en lenguas, tenemos el sello, estamos apartados, separados para Dios y tenemos unción, tenemos revelación, tenemos sabiduría, nadie va a venir a querer engañarnos ni nos van a querer mentir. O sea, van a querer engañarnos, van a querer mentirnos, pero el Espíritu Santo en nosotros nos revelará de qué espíritu viene a quien tenemos enfrente o las cosas que nos dicen o las cosas que escuchamos. Por eso dice que van a decir, ahí vino el Cristo o está pasando, ya viene Dios, como hay ciertas personas que han dado varias, ¿cómo se llama? Han dado muchas fechas de que Jesús venía y no fueron realidad, porque esas fueron hechas en la carne, no fue el Espíritu Santo que se los reveló. Porque bien dice la palabra, que el día y la hora nadie lo sabe. Y como nadie realmente lo sabemos, debemos prepararnos. Y la primer cosa es santificarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Es para vos, es para mí, es para todo aquel que cree y quiere servir a Dios. No lo hagas sin el Espíritu Santo, porque es como que te vayas a la guerra sin el uniforme, sin el rifle. ¿Qué va a pasar en campo de batalla? Te van a destruir. Por eso es necesario que recibas el bautismo en el Espíritu Santo, que eso es la cobertura, eso es el respaldo, ese es el poder que habla el Señor Jesús, que dice en Hechos 8 del capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos en todas partes. En todas partes. Y hoy nos damos cuenta que no hace falta que tomemos un avión y no vayamos, sino que a través de estas redes estamos siendo testigos del poder de Dios, de la sabiduría y el entendimiento de Dios. No necesitamos hoy viajar. ¿Quién diría que en aquel tiempo que Jesús dice esas palabras iba a suceder lo que está sucediendo hoy? Que yo estoy acá sentada cómodamente en mi hogar y sé que estoy llegando a muchos lugares. A muchos lugares, es incalculable. Eso lo hace el Señor. Así que si querés servir a Dios, busca primeramente el bautismo en el Espíritu Santo.